nos dan dos puntos y nos hablan de longitudes, proyecciones sobre los ejes coordenados, o sea, eje X o de las abscisas, eje Y y eje Z. Es importante que tengamos bien claro lo que es una proyección de un punto o de un segmento sobre algo, ya sea sobre los ejes coordenados o sobre un plano cualquiera. Es importante eso, ahorita lo vamos a aclarar con un ejemplo. Y también es importante que sepamos bosquejar tanto el plano cartesiano como el tridimensional. Realmente es muy sencillo hacerlo a mano. Yo aproveché aquí GeoGebra para hacerlo. Entonces tengo los puntos ya trazados y decía que hablan sobre proyecciones de estos puntos sobre los ejes. Aquí, para ejemplificar, estoy proyectando el punto P1 sobre el eje X, que es este en rojo. Esta sería su proyección, estas no. Ahorita veríamos por qué. También tenemos que tener clara la definición de proyección de un punto. Ahorita lo vamos a formalizar, pero primero quiero ejemplificar. Y también la proyección del punto P2 es esta. Bien, la proyección de un punto, que ahorita vamos a verla en escrito, sobre otra línea, en este caso sobre el eje X, se define como el pie de la perpendicular trazada por el punto sobre, en este caso, el eje X o cualquier línea. Entonces, esta es la proyección de este punto, porque esta es una perpendicular y este es el pie. Esto se llama pie de la perpendicular trazada desde un punto, desde el punto 1 al eje o a una línea o plano cualquiera. Estas, por ejemplo, no son proyecciones porque esta línea no es una perpendicular. ¿Cómo lo sabemos? Aquí, para ejemplificar, recuerden que si trazamos una perpendicular de un punto a una línea, como lo hacemos por ejemplo en geometría cuando nos piden la altura, ahí trazamos una perpendicular de un vértice al lado opuesto. Tiene que ser, esa perpendicular tiene que ser, si tomamos el segmento del punto, de cualquier punto o vértice, en el caso de triángulos, al lado opuesto o a una línea, tiene que ser la distancia más corta. Aquí la distancia del punto a esta, que sería el pie de la perpendicular, es 3.6. Si checamos, voy a borrarlo, 3.16. Si checamos esta con esta, 3.32, y así cada vez va creciendo, igual para acá. Entonces la distancia más corta entre el punto y esta línea es esta. Entonces a eso se le llama pie de la perpendicular, y este segmento, si lo trazo, sería la perpendicular trazada, o el segmento perpendicular trazado, mejor dicho, del punto al eje X, en este caso, que es el que está en rojo, o a cualquier línea, decía, o plano. Bien, entonces ya eso ya quedó ejemplificado.
ahorita veremos la definición por escrito formal porque hay que ponerla en el ejercicio como argumento. Igual aquí, de aquí para acá sería una perpendicular. No se ve así por la perspectiva, pero realmente así es. Chequenlo en GeoGebra o en cualquier otro software. Entonces, y lo que me piden es la longitud de sus proyecciones. Eso dice el problema, que halle las tres longitudes de las proyecciones de estos puntos a los tres ejes coordenados. Aquí sería uno, sería de aquí a acá. Me están pidiendo esta longitud porque estos puntos son las proyecciones de estos dos puntos sobre el eje X, y de manera análoga lo haremos para sus proyecciones en el eje Z y en el eje Y. Yo nomás puse aquí un ejemplo, posiblemente nos pidan que indiquemos las demás proyecciones y longitudes. Entonces, si medimos la longitud de esta proyección del punto 2 sobre el eje X a esta otra proyección, nos va a dar 9, y como es una longitud en valor absoluto, entonces ya con eso vamos a resolver mostrando por escrito las proposiciones, las definiciones. Aquí tengo la fórmula de distancia, que no hace falta usarla realmente, pero pues de pronto sí hay que usarla cuando sea, por ejemplo, un plano. Habría que ver, pero podría ser. Entonces dice que la proyección de un punto P sobre una recta L, que fue lo que ejemplificamos, el punto P a la recta L, que en ese caso la recta era el eje de las abscisas, dice que esa proyección es el pie de la perpendicular que ya mostramos a L. Entonces, y dice que las coordenadas, con esto complementamos, las coordenadas de los pies de las perpendiculares desde un punto cualquiera, de coordenadas ABC o X y Z, X, Y, Z, a los ejes coordenados, o bueno, en este caso ejes coordenados, son de esta forma. Entonces, este es el pie de la perpendicular que pasa por el punto de coordenadas ABC, y este sería el pie de la perpendicular al eje X, al eje Y, al eje Z. Si se dan cuenta, son los valores de las abscisas ordenadas y cotas respectivamente. Entonces lo que hay que hacer es indicar que vamos a calcular esas longitudes de alguna manera. Yo lo hice así, pero si ustedes encuentran una mejor manera, pues lo importante es definir lo que estoy diciendo, y estoy definiendo el valor absoluto de esa proyección, por ejemplo sobre el eje X. Aquí ya sería para Y, acá para Z. Así lo estoy definiendo, esa longitud. Recuerden que valor absoluto también se usa como módulo o magnitud o longitud de un segmento. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, pues nada más sería hacer una suma algebraica más bien una resta algebraica de 5 y menos 4, o sea, las primeras coordenadas. A 5 le quito menos 4 y eso da 9, y así con las demás. Entonces sería, o al revés, a menos, eso no importaría que fuera al revés, siempre y cuando una resta. A menos 4 le quito menos 5, o sea, a menos 4 le quito 5, o sea, menos 4 menos 5, y eso va a dar menos 9, que es igual a 9,
que fue lo que mostramos, y así con los demás. Hacemos esta. Para y sería 1 más 2 igual a 3. Y para z, la longitud de la proyección sobre el eje z o de las cotas es 3 menos 1, o sea 2.